Bueno, hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video explicativo. En este video intentaremos aplicar cada uno de los conceptos aprendidos hasta ahora en el análisis de una función, en este caso una función racional, ¿sí? La idea de este video es juntar cada una de las cosas que hemos visto hasta ahora para poder hacer el análisis gráfico de una función, en este caso una función racional, ¿sí? Bueno, voy a buscar mi anotador para poder señalar algunas cosas aquí. Como pueden ver, ahí está escrito el título, ¿sí? La idea es poder analizar esta función racional, ¿sí? Como pueden ver, es una función racional porque, estoy hablando de esta, obviamente, porque tiene en el numerador un polinomio, en este caso un polinomio de grado 1, ¿sí? Y en el denominador un polinomio de grado 2, ¿sí? La idea con esto, entonces, es poder analizarla. Lo primero que aprendimos a principio de año fue que analizar una función, ya sea una función polinómica o una función racional, siempre es más sencillo si yo tengo factorizada la función, porque eso me ayuda a ver puntos que son determinantes en el análisis de la función. En consecuencia, lo primero que tenemos que hacer es agarrar cada uno de los polinomios y factorizarlos, tanto el numerador como el denominador, si es que se puede, obviamente. Y en este caso, ¿sí? Como podemos, voy a repetir, este es un polinomio de grado 1, o sea que más no se puede factorizar, y no puede ser un grado menor al de 1. Pero este es un polinomio cuadrático, ¿sí? No voy a explicar las cosas que ya hemos explicado anteriormente, pero sí voy a hacer referencia a ellas. En este caso es un polinomio cuadrático. Para poder factorizar ese polinomio se puede aplicar la ecuación de Bhaskara, o fórmula resolvente, o también se puede aplicar Ruffini. El problema es que con Ruffini yo no tendría cuáles serían los puntos determinantes, ¿sí? Tendría que probar. Entonces, para que sea infalible el método, en este caso es conveniente aplicar Bhaskara, ¿sí? En consecuencia, si nosotros factorizamos esa función racional, voy a darle una nueva forma. Si yo ya tengo anotadas algunas cosas acá para hacer más dinámico el video y no tener que escribirlo cada vez que hago. En consecuencia, voy a buscar la forma donde ya tengo factorizada la función, ¿sí? La función que yo ya tengo graficada es, y la tengo, perdón, factorizada, es esta función, ¿sí? Vamos a ocultar un poquito esto para que se pueda ver mejor. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es reescribiendo la función. El polinomio numerador lo dejé como está, como pueden observar. Y en el polinomio denominador, el polinomio cuadrático ese, lo factoricé obteniendo dos raíces, ¿sí? Que van a ser puntos clave. Esta raíz y esta de acá, ¿sí? Entonces, básicamente, podemos ver que dentro de las operaciones posibles dentro de la matemática, en la matemática, podemos ver que hay operaciones que no se pueden realizar. Una de esas operaciones son las divisiones por cero. Y si nosotros reconocemos la estructura básica de una función racional, lo primero que tenemos que decir que básicamente es una división. Es una división de dos cantidades. Yo cuando la x la reemplazo por un valor ahí, al final, luego de reemplazar la x por el valor y hacer las cuentas, voy a tener que hacer una división. Y la pregunta es, ¿cuándo no voy a poder hacer esa división? Pues no voy a poder hacer esa división cuando el valor, ¿sí? Lo voy a señalar, cuando ese paréntesis sea 0 y ese paréntesis sea 0. Arriba si es 0, no hay problema, ¿sí? ¿Por qué no hay problema si arriba es 0? Y porque 0 dividido cualquier cosa, excepto 0, se puede hacer. O sea, yo puedo hacer 0 dividido cualquier número que no sea 0. Lo que no puedo hacer es 0 sobre 0 o cualquier número dividido 0, ¿sí? Entonces, claramente el problema de indefinición o de la falta de continuidad de esta función justamente va a estar en los valores que hacen 0 el denominador. Entonces, acá la pregunta que nos tenemos que hacer es,
¿qué valor de x va a hacer que todo esto valga 0? ¿Y qué valor de x va a hacer que todo esto valga 0? Para que el primer paréntesis valga 0, claramente x tiene que valer 4, porque 4 menos 4 da 0. Y para que el segundo paréntesis valga 0, x tiene que valer menos 2. Entonces, menos 2 más 2 va a dar 0. Y para esos valores, tanto para 4 positivo como para menos 2, yo no voy a poder reemplazar la x por ese valor. No voy a poder hacer la cuenta porque justamente me va a quedar una división por 0. Entonces, esos puntos son puntos clave. Los puntos clave son los puntos que yo tengo que analizar para luego poder entender qué forma va a tener mi gráfica. Entonces, seguramente el análisis de las funciones racionales ustedes lo han hecho otros años, lo que yo estoy haciendo es repasando. Bien, entonces, acá tengo algunos puntos, esto voy a escribir un poco a mano alzada, aunque quede desprolijo. Acá tengo puntos que son característicos a analizar. Un punto es el punto x igual a 4. El otro punto, claramente, es x igual a menos 2. Esos son los dos valores que yo tengo que analizar. Y como yo sé que en el preciso punto x igual a 4 y en el preciso punto x igual a menos 2, la función está indefinida, no puedo hacer la cuenta, aquí empiezan a jugar en cuenta los límites para poder analizar esa función, porque yo no me voy a poner a analizar qué pasa en 4 y en menos 2, exactamente en el punto, porque ya sé que la función está indefinida en ese punto. Pero sí me interesa, de sobremanera, saber qué pasa a los alrededores del 4 y alrededor del menos 2. Entonces, lo que yo tengo que analizar justamente es los límites cercanos al punto. Y acá es donde interviene una de las herramientas que hemos aprendido, que es los cálculos de límites. Vamos a ver 6 tipos de límites acá, para ver, y vamos a recordar cómo se calculaban de hecho, y van a ver qué útiles son a la hora de poder analizar una función. Entonces, voy a borrar esto, que ya no lo necesito, y voy a... ya tengo escritas algunas cosas aquí para poder reproducir. Bien, por lo pronto, entonces, lo que me interesa es analizar, como lo dice el texto ahí, son los límites clave. ¿Cuáles van a ser esos límites clave? Bueno, por lo pronto, como 4 es un punto a indefinición, me interesa analizar el límite cuando x tiende a 4 por derecha, ahí lo tienen, y el límite cuando x tiende a 4 por izquierda, ahí lo tienen. Ahora, lo primero que vamos a hacer entonces son analizar esos dos límites. Lo voy a hacer esquemáticamente, ¿sí? Después voy a borrar, porque la idea es que se queden con el concepto. Bien, entonces, voy a buscar mi anotador y vamos a analizar. ¿Qué significa el límite cuando x tiende a 4 por derecha? ¿Sí? Que yo voy a reemplazar acá un valor a la derecha del 4, del estilo, por ejemplo, 4,0001, por ejemplo, o 4,01. Si yo a un número ligeramente mayor que 4 le resto 4, me da un número 0, o sea, cercano al 0, pero positivo. Eso lo explicamos en los videos anteriores, vayan a ver los videos anteriores, a eso le llamábamos 0 positivo. ¿Sí? Entonces, cuando x yo reemplazo un valor aquí por la x, un valor cercano a 4 por la derecha y hago la resta, esto es lo que me da es 0 por la derecha, o 0 positivo. Acá no tiene importancia, porque como no es cercano a 0 el valor, yo voy a decir, bueno, si reemplazo 4, 4 más 2 es 6. No tiene mucha historia. Y 4 menos 6, ¿sí? 4 menos 6, eso me va a dar 2 negativo. Menos 2. ¿Sí? 4 positivo menos 6 me da menos 2. 4 más 2 da 6, ahí está. Y 4 por la derecha menos 4 da 0 positivo. Cuando yo voy a hacer esta cuenta, finalmente arriba me queda una constante negativa, menos 2. Y debajo, ¿qué me va a quedar? Bueno, me queda 0
o un número tan chiquito como yo quiera, porque recuerden que el número 4 por la derecha que yo voy a reemplazar, lo puedo hacer tan cercano a 4 como yo quiera. En consecuencia, cuando yo le reste a 4, la diferencia va a quedar tan cercana a 0 como yo quiera. Por eso puse 0 positivo. Ahora, si yo multiplico un número muy chiquito y positivo por 6, va a hacer que esa multiplicación disminuya tanto como yo quiera. Resumen, 0 positivo por una constante positiva da también 0 positivo. ¿Sí? Resumen, esto da un valor cercano a 0 por la derecha, porque más por más da más, eso significa por la derecha. Y finalmente, cuando yo a una constante la divido por 0, esa división yo la puedo hacer tan grande como yo quiera. ¿Sí? A medida que el número que está en el denominador es más chico, la división se hace más grande. Entonces, vean los videos anteriores, esto da infinito. Pero la diferencia va a estar en que ese infinito, para definir el signo, arriba tengo un negativo y abajo tengo un positivo. Entonces esto va a ser menos infinito. ¿Sí? Todo este análisis que yo acabo de hacer es idéntico para el límite de abajo, aunque nos vamos a tomar el tiempo para hacerlo. Entonces, voy a borrar todas las anotaciones. Ya sé que ese resultado es infinito negativo. Pero lo voy a anotar. ¿Sí? Voy a anotarlo editando esta ecuación de aquí. Y aquí voy a poner menos infinito. Infinito. Ahí está. Y le voy a agregar un menos. ¿Sí? Ya sé que eso da infinito negativo. Bien. Ahí tienen el valor. Ahora, el análisis con la próxima lo vamos a hacer un poquito más rápido, así no perdemos tanto tiempo. ¿Sí? Bien. Para la próxima, entonces, dijimos, el análisis más rápido que vamos a hacer es decir, bueno, si yo reemplazo, usando el mismo análisis que hice recién, 4 por la izquierda, bueno, 4 por la izquierda, acá la cuenta arriba es 4 menos 6, también va a dar menos 2, no va a cambiar eso. Y 4 más 2 también va a dar 6, o sea que eso no va a variar. Lo que varía es el signo de esta operación, porque 4 por la izquierda es del estilo 3,99, o 3,999, o 3,999, y todos los 9 que yo quiera. Cuando yo a ese valor le reste 4, me va a quedar un número cercano a 0, pero negativo. Y esa es la única diferencia. Entonces el análisis es exactamente el mismo, arriba va a seguir siendo menos 2, pero 0 negativo por 6 significa un número muy próximo a 0, pero negativo. Multiplicado por 6 me va a dar un número muy pequeño, pero negativo. O sea que esto es 0 negativo. Y la diferencia es que cuando yo haga la cuenta, eso me va a dar infinito, pero esta vez, por la regla de los signos, menos por menos da más. O sea que sería más infinito. ¿Sí? Es el mismo análisis que el anterior. Ahora voy a editar la expresión y editar la expresión. Y acá voy a poner entonces, no es necesario poner más infinito, pero aunque no es necesario, para que quede bien claro, le voy a poner el signo más al infinito para que se entienda que ¿sí? No es necesario, pero bueno, va a quedar claro igual. Ahí está. Bueno, bien, vamos a ver si aceleramos porque vamos un poquito lento. Vamos con algunos límites que vengan a continuación, vamos a hacerlo más rápido. ¿Sí? Bien, ahora la idea es que ya tengo evaluados esos dos límites. Me faltan 4 límites más que vamos a hacerlo un poco más rápido. Aquí yo tengo unas anotaciones. Bien, ahora vamos a analizar qué pasa de la misma manera. Yo puedo analizar, como analicé para el 4, por izquierda y por derecha, voy a analizar para el 2, por izquierda y por derecha. Y el análisis es el mismo. ¿Sí? Esta vez lo voy a hacer directamente en la ecuación, lo más rápido que pueda, para no perder tiempo. Ustedes van a poder analizar esos límites detenidamente más adelante. ¿Sí? Bien, en este caso tengo arriba me va a dar menos 2 menos 6 menos 8,
abajo menos 2, menos 4 va a dar menos 6, o sea, tengo negativo, pero abajo, dependiendo sea 2 por la izquierda o 2 por la derecha, vamos a explicarlo porque si no me voy a quedar colgado. Aquí estamos. Entonces, aquí, ¿cómo va a ser la cuestión? Menos 2 menos 6 da menos 8. No importa si es 8 por la izquierda o 8 por la derecha. En este caso voy a poner menos 8. Menos 2 menos 4 da menos 6. Y a eso lo tengo que multiplicar por el valor, y acá está la cuestión, 2 menos 2 por la derecha es del estilo menos 1,99. ¿Sí? Porque a la derecha del menos 2 están los números de ese estilo. Entonces, si yo a un número menos 2 por la derecha le sumo 2, eso me va a dar 0 positivo. ¿Por qué? Porque si yo a un número como menos 1,99, ¿sí?, le sumo 2, la diferencia me va a dar positiva, ¿sí?, porque se impone el que está más lejano al 0, en este caso el 2. Cuando yo hago la cuenta, esto me va a quedar menos 8 arriba, y abajo me va a quedar menos 6 por 0 positivo da 0 negativo. ¿Por qué? Porque la multiplicación de un número negativo con uno positivo da negativo. Negativo y próximo al 0 significa 0 negativo. Y finalmente, por regla de los signos, negativo dividido negativo, esto da positivo. Después, 8 dividido un número muy chiquito, eso me da infinito. En consecuencia, el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda da infinito positivo, y si se avivan, ya podemos evaluar que el próximo va a dar menos infinito. Lo voy a hacer rápidamente. Fíjense, arriba va a seguir dando menos 8, abajo menos 2, no importa si es por la derecha o por la izquierda, menos 4 va a dar menos 6, eso no cambia, pero acá sí cambia, porque menos 2 por la izquierda es del estilo menos 2,01 o menos 2,001. Yo cuando le sume 2, eso me va a dar 0, pero por la izquierda en este caso, por la izquierda. Significa un 0 negativo, porque va a ser más grande justamente el negativo, o va a estar más lejos del 0, entonces impone su signo. Y cuando yo haga la cuenta acá, me va a quedar menos 8 dividido un número muy cercano a 0, pero en este caso, menos por menos va a dar más, o sea que es cercano a 0 pero positivo. Y cuando yo haga la cuenta final, esto me va a dar un número muy grande, pero negativo. ¿Sí? Entonces dijimos, el de arriba daba infinito positivo y el de abajo me da infinito negativo. ¿Sí? Entonces voy a escribir esos dos valores. Voy a escribir esos dos valores para que quede claro. Editar, el de arriba. Aquí entonces dijimos que vamos a poner infinito, positivo era en este caso. Le vamos a poner el más, aunque no es necesario, ya se lo había dicho. Y el de abajo me da infinito negativo. Voy a editar la expresión. Y aquí vamos a poner el infinito primero, después le vamos a agregar el menos. Ahí va. Y agreguémosle el menos. Okay. Bien. Solamente me restan evaluar dos límites más. ¿Qué es lo que pasa cuando la función va al infinito, tanto por la derecha como por la izquierda? Significa, cuando la x es muy grande, ¿qué pasa con la función? Tanto muy grande pero positivo, pero muy grande pero o negativo, ¿sí? Bueno, esos dos límites yo podría analizar, en realidad, fíjense que en el video anterior, de poder analizar qué es lo que pasa con los límites al infinito, yo les dejé un video donde ustedes pueden analizar qué es lo que pasa en el infinito cuando la función, voy a buscar mi anotador, es una función racional. Y justamente aquí tengo el caso. Porque puedo analizar que el polinomio numerador, vamos a ponerlo con otro color, el polinomio numerador tiene grado 1.
Y el polinomio denominador tiene grado 2. Analicen este caso, vayan al video que les hice, y ¿qué sucedía en este caso? Cuando el grado del polinomio numerador era menor que el grado del polinomio denominador, significa que el de abajo va a crecer mucho más rápido que el de arriba. El de abajo crece cuadráticamente, justamente, el de arriba crece linealmente. Entonces yo cuando haga esa diferencia, esa división, siempre me va a quedar un número dividido a otro muy grande. Y eso ya sabemos que tiende a 0. Cuando un número yo lo divido por un número muy grande, eso tiende a 0. Entonces, en este caso, calcular el límite cuando x tiende a infinito va a dar 0. Y cuando x tiende a menos infinito, también. Ya expliqué cómo es que se hacía, así que no lo voy a explicar, simplemente voy a anotar el resultado. Vayan a los videos anteriores para ver cómo se hacía, ¿sí? Entonces, aquí voy a agregar el texto que me falta, 1 y 2. ¿Qué es lo que pasa cuando la función tiende a infinito por la derecha y por la izquierda? Bueno, hagámoslo medio rápido como para poder entender de qué se trataba, que lo pueden analizar de esta manera que yo estoy haciendo cualquier límite, ¿sí? Si esto es un número grande pero positivo, y esto es un número grande pero positivo, si yo le resto a un número grande y positivo, le resto 4, va a seguir siendo un número grande y positivo. Y si a un número grande y positivo yo le sumo 2, pues va a seguir siendo, ¿sí? En resumen, infinito positivo por infinito positivo, esto queda infinito positivo. Y si yo a un número infinito le resto 6, sigue siendo infinito. Entonces, la cuestión cómo queda acá. La pregunta es cuál de los dos crece más rápido. Y eso ya nosotros lo analizamos. ¿Cómo lo analicé? Acá analizando el signo solamente puedo decir, bueno, este es positivo y este es positivo. Entonces abajo va a ser un número positivo. Y acá también. Entonces, positivo por positivo, esto va a ser positivo. La pregunta es, analizando este polinomio, según las reglas que yo aprendí, como el de arriba crece más lento que el de abajo, esto va a tender a 0. A 0 por la derecha, vamos a escribirlo correctamente. 0 por la derecha son todos los números 0 positivos, ¿sí? Del estilo 0,1, 0,001, 0, todos los ceros que quieran con un 1 al final, ¿sí? Entonces, borremos todo esto. Esto es 0 por la derecha, o 0 si quieren. Y si analizan de la misma manera el de abajo, acá les va a quedar, el signo les va a quedar negativo, pero también tiende a 0. ¿Sí? O sea, 0 por la izquierda. ¿Sí? Bueno, voy a anotar eso, y ya casi estamos listos para poder analizar dos cositas que nos faltan y vamos derecho al gráfico. Bueno, veamos entonces. Voy a editar esa expresión, así queda bien escrito ahí. Esto va a dar 0. ¿Sí? No le voy a poner 0 por la derecha o por la izquierda, sino simplemente, bueno, ya que estamos, se lo voy a poner, no cuesta nada. Lo que pasa es que hay que renegar un poquito más con el tema de las fórmulas. Aquí va a ser 0, dijimos, 0. No sé si habíamos analizado positivo, sí, porque todo positivo da positivo. Entonces esto es 0 por la derecha. Ahí está. Y este, usando el mismo análisis, es 0, pero por la izquierda, porque era negativo y negativo abajo es negativo, pero el de arriba era negativo, entonces eso me quedaba negativo por positivo, me quedaba negativo. Bien, entonces abajo es 0, esto tiende al 0, pero por la izquierda. ¿Sí? Bien. Ahora entonces, con toda esa información, más algo de información que me falta, ¿por qué? Porque como en todo análisis de función, como se hace por ejemplo para las funciones lineales, para las funciones cuadráticas, para las polinómicas en general, voy a hacer unos garabatos acá que espero que se entiendan. Si yo tengo un eje, ¿sí? Eje X y eje Y, ¿sí? Vamos a hacer con otro color. Una función cualquiera, ¿sí? Una función cualquiera, supongamos que era una función lineal.
¿sí? Esta función. Los puntos característicos que a mí me interesa analizar en esa función lineal son los que ustedes han visto durante muchos años, ¿sí? Que son, por ejemplo, este, que a eso se le llamaba ordenada al origen, y este, que a eso se le llamaba raíz. Es más, también podría ser una función cuadrática. Esta me va a salir un poco más chueca, pero creo que se va a entender. Una función cuadrática o era una función del estilo de este gráfico, ¿sí? ¿Y acá qué me interesaba analizar? Bueno, en este caso, las raíces, esta raíz, y este punto que se llamaba ordenada al origen. Más aún, si era una función de grado superior, por ejemplo, una función de grado 3, también me interesaba analizar lo mismo. Supongamos una función de grado 3 que tenga 3 raíces reales, porque recordemos que podría no tener. Entonces, supongamos que el gráfico era algo así. Entonces, en ese caso, las raíces son las intersecciones con el eje X. Este punto y este punto. Y la ordenada al origen siempre es el valor cuando la X vale 0. Entonces, analizar una función racional no difiere de eso. O sea, yo voy a tener que analizar lo mismo. Entonces, en este caso lo que me va a interesar es analizar, por ejemplo, las raíces. Las raíces significa cuánto la función vale 0. ¿Sí? Bien, yo tengo escrito el texto acá. ¿Cuándo la función vale 0? La función vale 0 ¿para qué valor? Bueno, no se olviden que yo tengo una función racional. Entonces, me interesa saber cuándo mi función vale 0. ¿Qué hago? Reemplazo la f de x por 0. Donde diga f de x, lo voy a marcar. Donde diga f de x, pongo 0. Ahí lo puse, ¿ven? Y reemplazo, digo, bueno, ¿cuándo esa división me va a dar 0? Una división me da 0 solamente en el caso que el numerador sea 0. ¿Sí? Si ustedes piensan en dos números que dividido sea 0, es porque el de arriba, el numerador es 0. Porque ya sabemos que si el de abajo es 0, no puedo hacer la cuenta. Entonces, esta división va a ser 0 cuando el de arriba sea 0. Por eso escribo esto. Y el de arriba es 0 cuando la x vale 6. Entonces puedo decir que 6 es una raíz. ¿Sí? La raíz, o sea, es el punto donde la función corta el eje de las x. Ya van a ver cómo integramos toda esta información. Bueno, sigo. También me interesa saber cuánto vale la ordenada al origen de esta función. La ordenada al origen de esta función es cuando la x vale 0. Entonces lo único que se hace es se reemplaza la x por 0. ¿Sí? Entonces, la ordenada al origen, ahí va a estar escrita, es ¿qué pasa cuando la x vale 0? O sea, reemplazo en f de la función, reemplazo la x por 0. Y veo cuánto me queda. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahí tengo la expresión, lo que hice, lo voy a marcar, es en todos los valores donde decía x, reemplacé por 0. No usé la expresión sin factorizar, usé esta expresión. ¿Sí? Entonces, que es más, siempre es más sencillo analizar. Esto lo reemplacé por 0 y esto también. Y el de arriba también. ¿Sí? Hice la cuenta, 0 menos 6 da menos 6 abajo. Esto, 0 menos 4 es menos 4, y 0 más 2 es 2, y 2 por menos 4 es menos 8. Cuando yo hago la división, 6 dividido 8, eso me da 0,75 positivo. Entonces ya tengo también la ordenada de origen. Y ahora, con toda esa información, voy a generar el gráfico de la función. Esta es la parte que es más difícil de hacer. Entonces, primero que nada, voy a hacer aparecer los ejes. Mostrar ejes. Ahí tengo los ejes de función. ¿Dónde son los puntos problemáticos? ¿Cuáles son los puntos problemáticos? Los puntos problemáticos dijimos que son los puntos donde la función está indefinida. Entonces, en este punto, en x igual 4 y en x igual a menos 2. Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar justamente x igual 4 y x igual a menos 2. Entonces, lo que hago es dibujar x igual 4, que es una recta paralela al eje de las y que pasa por 4, y x igual a menos 2, que es una recta paralela al eje y que pasa por menos 2. Luego,
no es necesario que lo dibuje, pero lo voy a aclarar. ¿Qué pasa cuando los límites de la función tienden a infinito, tanto positivo como negativo? Y se pegan al cero, como pueden ver acá. ¿Por la izquierda o por la derecha? Entonces, 0 por la izquierda o por la derecha. Entonces, y el 0, el x igual, el y igual 0, es el eje de las x. Entonces, lo que me está diciendo esto de acá es que la función se pega al eje de las x, cuando va al infinito. ¿Sí? Eso lo voy a tener en cuenta, todavía no lo voy a considerar. Pero vamos a ver cómo integro esta información que es la que me interesa. Escuchen bien esto porque es interesante e importante. Voy a buscar un anotador un poquito más gordo y de color. ¿Qué significa que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función es menos infinito? 4 por la derecha es por acá. Significa que ahí la función se pega al infinito negativo. El infinito negativo es algo que viene muy de abajo, por acá. Voy a dejar hecha esa marca. La voy a hacer con otro color, un poquito más flaca capaz. Este de acá. Entonces viene de por acá la función, eso significa. Y por la izquierda, como pueden ver acá, 4 por la izquierda me da infinito pero positivo, o sea que viene de arriba. Hago una marca solamente. Voy a borrar esto, que ya no me sirve, y esto también. De la misma manera puedo analizar qué es lo que pasa en el menos 2, la otra, ¿sí? ¿Cómo lo voy a analizar? Bueno, digo, 2 por la izquierda es infinito positivo, significa que viene desde arriba. 2 por la derecha, menos 2 por la derecha, pues, estoy diciendo. Menos 2 por la derecha significa acá, a la derecha viene de arriba. Y a la izquierda viene de abajo. Ahora voy a integrar esta información. Cuando la x se hace muy grande para la derecha, se pega al 0 por la derecha, por acá arriba. ¿Sí? El 0 es este, recuerden. Esto es derecha y esto es izquierda. Y por último, me falta integrar esta información, que significa que cuando la x va para la izquierda, se pega al 0 pero por abajo, no por arriba. ¿Sí? Voy a borrar este que no funciona. Bien, en consecuencia, solamente me falta integrar la raíz, que es donde corta al eje de las x. Voy a marcar, corta al eje de las x en 6. Acá. Y la ordenada del origen es 0,75, por acá. Entonces, si yo intento unir todo esto, fíjense, lo voy a hacer rápidamente, antes que se termine el video. Lo voy a hacer, digo, si yo tengo que empezar por acá, voy por acá, y tengo que unirlo con la próxima línea roja y no puedo atravesar esa asíntota que hay ahí, tengo que hacerlo de esta manera. No me queda otra. Porque este punto no lo puedo atravesar. Luego, si yo tengo que venir acá, el próximo punto de contacto es este que está acá. Pero en algún momento tengo que subir, porque si yo subo tengo que pegarme a la otra línea. No puedo atravesar esta línea. Por último, si yo le doy continuidad a esto, tiene que pasar por la raíz. Va a crecer un poco, parece, pero finalmente se va a terminar pegando y nunca va a cruzar el cero. Y esa básicamente sería la forma de mi función. Para verificar que todo esto se está cumpliendo, justamente, voy a borrar el gráfico. No, lo voy a dejar, de hecho, para que ustedes vean el verdadero gráfico que me hace GeoGebra como da. Ahí lo tienen. Fíjense que todas mis hipótesis se cumplen. ¿Sí? Ahora voy a borrar ese gráfico rojo y feo que me voy a quedar y me voy a quedar con el análisis final de mi función, que es ese que ven ahí. ¿Sí? Notando algunas cuestiones, repasando. ¿Sí? En los pocos minutos que quedan, voy a repasar. Rojo. Busco rojo más gordito. Primero,
El límite cuando x tiende a 4 por la derecha es infinito, significa que viene de acá abajo. Infinito negativo. Por la izquierda, infinito positivo, viene de acá arriba. El límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha es infinito positivo, significa que viene de acá arriba, acá lo tiene. Y del otro lado, por abajo. Cuando la x va mucho a la derecha, se pega al 0, pero por arriba, y para la izquierda se pega al 0, pero por abajo. La raíz es 6, y la ordenada del origen 0,75. Y ahí tenemos todos los valores que yo puedo calcular. ¿Sí? No hay mucho más por hacer. Entonces, ahí tengo, ¿sí?, toda la información que necesito para poder realizar mi gráfico. No sé si eventualmente puede haber habido algún error, creo que salió todo perfecto, porque el gráfico y mis conjeturas coinciden. Bueno, en el próximo trabajo práctico va a haber que analizar funciones usando todas y cada una de las cosas que sabemos, como hemos visto en este ejemplo, ¿sí? Espero que se encuentren bien y nos vamos a encontrar seguramente próximamente con otro video, ¿sí? Saludos.